Dios le bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a abrir la escritura en el libro de Job capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5. Cuando lo tengan me lo indican con una vez. El libro de Job capítulo 1 versículo 1 al versículo 1 al versículo 5. Leemos la escritura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacía banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oramos. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por este espacio que nos ha permitido de reunirnos, Señor Padre, de poder congregarnos, Señor Padre, en amor hacia usted, Señor. Le rogamos y le pedimos que nos ayude, Señor, a seguir en este caminar. Que estamos aquí, Señor Padre, porque usted, Señor, ha guiado nuestras vidas, nos ha guardado, nos ha cuidado, y que sobre todo, Señor Padre, nos ha dado la fortaleza y la fuerza, Señor, para estar en este lugar. Y Dios amado, Señor, le ruego por este día que nos ayude, Señor Padre, a seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, Señor. Aquí nadie es más grande, sino solamente usted, Señor, es el único, Señor Padre, quien nos enseña a través de su palabra, Señor. Le rogamos que nos ayude a seguir caminando, Señor. Le ruego por cada uno de mis hermanos, por mi hermano Pablo, Señor, por su trabajo que hace aquí en esta obra, por el pastor Oscar, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. También te ruego por mis hermanos y mis amigos, familiares, que nos escuchan a través de las redes sociales. Señor, sea usted quien, Señor, les ayude en los momentos difíciles de su vida, Señor. Le rogamos para que sea usted, Señor, quien reciba toda la gloria y toda la honra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se me olvidaron los cascabeles. Nos ayudan con sus panderos. Unos cascabeles. Gloria a Dios. Y está bien chiquito. Gloria a Dios. Otras naciones escuchan por el ancho mundo, de más que el mundo, en Jesús nos quiere ubicar, donde Dios nos ha predicado, todos dicen ven la luz, ven la luz, todo el interior nos da, comenzar, que venir. A ver que te escuchen nuestras voces.
ahora en tu cruz. Toma tinta y lloro, mínima tesoro, que ya por fin Jesús nació, donde Dios no pecado. Bella luz, lo misterioso da. ¿Dónde está el feliz, el perdón y libertad? Bella luz, brilla de justicia el sol. Nubes disipando, nubes colorando ya veo. Bella luz, astro misterioso da. Comenzar, que feliz, el perdón y libertad. Bella luz, brilla de justicia el sol. Vuelve anticipando, nubes colorando ya veo. Escuchar al coro celestial. Escuchar al coro celestial de ángeles cantores que hablan a pastores, traen un mensaje de Dios al mortal, donde Dios ha pecado de los magos del mundo oriental, guiados por la estrella, fulgurante y bella, hasta entrar en sitio portal, adorar al Salvador. Bella luz, algo misterioso da. Comenzar, que feliz, el perdón y libertad. Bella luz, brilla de justicia el sol. Huellas disipando, nubes colorando ya veo. Bella luz, astro misterioso da. Comenzar, que feliz, de perdón y libertad. Bella luz, brilla de justicia el sol. Huellas disipando, nubes colorando ya veo. Es el último cantos de Navidad. Gloria a Dios. Mande hermano Jorge lo dijo. A ver si siento. Siéntense chicos y toquen al Señor, amén. Aleluya. Con sus palmas, por favor, hermanos. Prenden dulces himnos, cantos al Señor, y oigan sin concierto libertad. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria al Señor, gloria sea nuestro Dios, gloria siga el mortal amor. En cantar de gloria, sea nuestro cántico también. Gloria sea nuestro
por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Oh, you del fiel pastor, conocerte, esa luz que han dado, gracias y gloria, gracias y gloria tengan, benditos por nuestro buen Salvador. Por nuestro buen Salvador, por nuestro buen Salvador. Aleluya. Luz en el rostro de mí, yo Jesús en el presente, en el presente veo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Ese niñito nacido, ese niñito nacido en Belén, con cantos del corazón, hoy ha nacido el amor. Con cantos del corazón, hoy ha nacido el amor.
y de Navidad, recordando que ese amor es el que el Señor dio a nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy voy a usar mi banquito porque la que decía el pastor, la chinita me está lastimando mucho, la ciática. Es muy doloroso. En este día vamos a estudiar el libro de Job. Vamos a ver los dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Usted piensa que Job tenía pecado o no? ¿Ah? ¿Cómo? Sí tenía pecado. Como ser humano sí tenía pecado. No sé si me escucharon allá atrás. ¿Cree que Job sí haya tenido pecado? ¿Sí? A ver, levanten su mano los que creen que sí tenía pecado. Como ser humano. Como ser humano, sí. Y la otra, y como ser que sería el otro, como... Oh. Ok. Vamos a estudiar el libro de Job. Recuerde que cuando Dios identifica o describe a Job, lo describe como un hombre, hay dos expresiones que le dice: recto, perfecto, Temeroso, apartado del mal. Recto, temeroso. recto, perfecto, temeroso Temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y apartado del mal. Cuando nosotros vemos estas palabras, nosotros tenemos que, ¿cómo se llama?, ver el significado. Ok. Porque hay un debate entre que Job no era pecador. Hay un debate teológico en que Job no era pecador. Según el pensamiento arminiano, que Job no era pecador. Y usan la expresión de decir que había algo de bueno en él. Por eso Dios había hablado de Job. Recuerde que la Escritura dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Están destituidos, ¿qué? De la gloria De la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos desde el marco bíblico, nosotros vemos que todo el hombre, desde que cuando pecó Adán, todo el hombre perdió su relación con Dios, ¿verdad? Ya no tenía comunión. Ahora, hay unos que dicen, por ejemplo, que usan la expresión, el pensamiento de ellos. Se lo digo porque usted se va a encontrar a gente y le va a presentar textos bíblicos y le va a decir: mira, ¿quién estuvo primero? ¿Adán o Abel? ¿Ah? Adán, ¿verdad? ¿O no? Ok. Entonces estaba Caín y estaba Abel, que ellos fueron después de Adán. Pero dicen que cuando ofrecieron su ofrenda, dice que fue, ¿qué dice? Agradable. ¿Cuál ofrenda de los dos fue agradable ante Dios? La de Abel. La de Abel. La de Abel. Ok. De ahí se agarran ellos que supuestamente hay algo de bueno en el ser humano que es aceptado por parte de Dios.
Entonces dice que de ahí ellos, aunque mencionen el pecado, pero dicen, no, nosotros no estamos apartados de Dios, nosotros algo pudimos haber contribuido para acercarnos a Dios. Y eso es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque el hombre no podría acercarse a Dios al menos de que Jesús tocara su vida. Recuerden, al menos de que Jesús tocara su vida. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber un debate. Y si nosotros creemos en esa línea, un pensamiento arminiano, nosotros vamos a tener que contradecir muchos textos bíblicos. Nos vamos a meter en... Si así ya estamos problemados, imagínense, nos vamos a meter en más problemas. Cuando la Biblia describe a Job como recto, temeroso, perfecto y apartado del mal, es Dios quien, recuerde que es Dios quien conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Dios conoce a la persona. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que Job ya estaba en la ley cuando la ley fue dada, o fue que él existió antes de la ley? Fue antes de la ley. Él no tenía ley. Él no tenía ley. Entonces, él no tenía ley. La ley todavía no existía. Cuando usted estudia el libro de Job, usted no va a encontrar de que se escribió en tal fecha, o que ¿cómo se llama? O que haya tenido algo histórico que lo pueda comprobar. Sí le da fechas en las que, por ejemplo, dice que cuántos días, cuántos años después de que Dios le restauró su vida, vivió. Por ejemplo, se cree que aproximadamente 200 años él vivió. Pero antes de la ley, se cree que Job ya existía. Yo traté de buscarlo en la cronología y no lo pude encontrar. Pero se cree que, ¿cómo se llama? Que existió él antes de la ley. Ahora, ¿de dónde él viene a ofrecer estos sacrificios a Dios? La pregunta que se haría uno, ¿de dónde viene? ¿Por qué él ofrecía sacrificios? Y los sacrificios empezaban a dar cuando Dios había puesto la ley, que no. ¿Y por qué él los empezó a hacer? Ahí como que nos empezamos a preguntar, a cuestionar nosotros mismos, porque recuerde que uno mismo se va uno preguntando a uno mismo, ¿de dónde él sacó? ¿Cómo él aprendió el hacer sacrificios? Recuerde que cuando en la antigüedad, en el diluvio, ¿qué fue lo que hizo Noé? ¿Presentó qué? Hizo un altar, ¿verdad? Y presentó su sacrificio. Entonces se cree que posiblemente que de esa manera él empezaba, ¿cómo se llama?, a presentar sus sacrificios a Dios. Job, si realmente hubiera conocido en su totalidad a Dios, va a decir, no, pues es que ya como que ya se oye como que no conocía o no servía a Dios. No, recuerde que Job sabía que había Dios, había un Dios. Por eso en la expresión de él, ¿se acuerdan que después cuando pasa el proceso, él dice, de a oídas, ¿qué dice? Que había oído, pero hoy, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Recuerde que él pasó un proceso grandísimo. Esa es una pequeña, más o menos una pequeña introducción para que nosotros empecemos a manejar el libro de Job. Vamos a ver solamente los dos primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, donde nos habla acerca de la vida y de lo que él estaba pasando. Recuerde que cuando Dios está en nuestro lado, por más cosas difíciles que vengan a nuestra vida, siempre Dios nos va a sacar victoriosos. Cuando dice uno eso, uno tiene que decir amén, porque si yo tengo confianza cuando a mí me dicen, Dios va a estar conmigo hasta en los momentos difíciles, y yo digo amén, porque yo digo, sí, así es. O sea, porque Dios va a estar conmigo hasta el proceso que yo pase. Recuerde que hay una lucha entre la carne y el espíritu de cada uno de nosotros. Más aparte, va a estar el enemigo queriendo destruir nuestra vida, porque la Biblia dice que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién.
devorar. El enemigo no está contento. Hay gente o dentro del cristianismo que cree que el enemigo tiene poder. El enemigo no tiene poder. Si es que no se le es dado, si es que no se le ha dado el permiso por parte de Dios. El enemigo está restringido. Él no puede atacarnos, él no puede hacernos nada. Lo mismo con Job, es lo mismo con cada uno de nosotros. Posiblemente nosotros algún día vayamos a pasar alguna prueba, una lucha, pero recuerde que Dios está con nosotros. Amén. Recuerde que Santiago dice bien claro, dice, gozaos cuando os halléis, ¿qué dice? En diversas pruebas. Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Dios nunca nos va a dejar a cada uno de nosotros. Amén. Fue una promesa que dijo que Él iba a estar con cada uno de nosotros. Por eso yo le digo que el ver el libro de Job, nosotros vamos a ver que nos va a ayudar muchísimo. El libro de Job, su nombre se define como el que se vuelve a Dios. Dios le ha permitido que caiga en la miseria. Acuérdense, Dios le ha permitido que caiga en la miseria a él, porque si usted empieza a leer, él era un hombre rico, él era un hombre, ¿cómo se llama? Bastante rico, era mucho mejor que todos los orientales. Mejor que todos los orientales, tenía de todo, camellos, familia, ganado, posesiones, ¿cómo se llama? De cualquier cosa que usted lo quiera ver, de todo él tenía. Amén. El problema es que Dios siempre estuvo con él. Amén. Él tenía muchísima gente y había ayudado a muchísima gente. Muchos dijeron que iban a estar con él. Incluso su esposa, si usted se da cuenta, su esposa era una enemiga por parte de Job. O sea, era enemiga de Job. Porque se acuerdan las palabras que usó ella, que dijo, maldice a tu Dios y qué, y muérete. Tenía, por ejemplo, sus amigos más cercanos, tres amigos que se le llamaban los ancianos. Pero estos ancianos eran en lo espiritual. Se cree que también eran ancianos en mayor de edad. Aparte de todo, tenía el enemigo que era Satanás, ¿verdad? Satanás era su peor enemigo. Dios nunca lo dejó a él. Ahora, el libro de Job tiene 5 divisiones. El primero está en el capítulo 1 y capítulo 2, donde vienen las pruebas para Job. Después, capítulo 3 al capítulo 37 nos habla de los falsos consuelos. Acuérdense, de los falsos consuelos. Por eso yo le digo, cuando nosotros estamos pasando en un momento de lucha y de prueba, ¿quién se va a acercar a nosotros con falsos consuelos? Con falsos consuelos. Pero hay otros. Y la respuesta de Dios que viene en el capítulo 38, el versículo 41, le da la respuesta que viene por parte de Dios. El arrepentimiento de Job y la bendición y la prosperidad de Job que termina en el capítulo 42. Recuerde que Job se cuestionaba mucho por qué él estaba pasando esto. Muchos le dijeron a sus amigos, porque tú eres un pecador. Imagínense. Una persona que está pasando por eso, que le diga, aparte de que está pasando por el momento difícil, que le digan es por tu pecado. Imagínense. Por eso los falsos consejeros miran la condición de la persona y a lo mejor porque tú estás haciendo algo mal, en vez de que le digan, espera en Dios, y Dios es tu respuesta. Dios usó la vida de Eliú. Yo sé que ustedes ya casi, por la mayoría de ustedes ya leyeron el libro de Job. Pero Eliú era el más joven y esperó para hablarle y darle una palabra, porque él se desesperaba por las palabras de sus 3 amigos que no pudieron darle una palabra de consuelo a Job. Y él lo ilustra de esta manera y dice, bueno, que me estoy yendo muy para adelante. Esta palabra las ilustra y le dice, mira,
Yo no sé quién ha visto los pavos reales. En el parque de Irvine, ahí ya tienen por lo regular los pavos reales sueltos, ¿verdad? Cuando los pavos reales empiezan a esponjarse y abren sus ¿cómo se llama? Sus alas, sus plumas también. Y no sé cómo le hacen ellos, pero se esponjan y empiezan a vestirse y uno se queda maravillado. El color y el dibujo que tiene cada una de sus plumas. Bueno, Eliú le enseña a Job y le dice, ¿acaso tú vestiste a estas aves? O sea, ¿acaso tú las vestiste o no fue Dios? Amén. Imagínense, cuando nosotros empezamos, el libro de Job nos enseña muchísimo. ¿O acaso tú le dices el cabello al caballo para que se luzca? O sea, porque el pelo del caballo es muy diferente al pelo de nosotros. El pelo del caballo es tan bonito cuando se lo saben tratar, y cuando empieza a hacer ¿cómo se llama? La danza del caballo, uno se queda impresionado. ¿Acaso tú le dices el pelo al caballo? No. ¿Acaso tú vestiste las montañas o las desvestiste cuando había nieve? No, fui yo. Entonces Job necesitaba una palabra de aliento. ¿Para qué? Para que él cambiara su forma de ver. Porque acuérdense que Job era recto y ¿qué? Y temeroso y apartado del mal. Dios había hablado bien de él. Porque usted se acuerda, por ejemplo, en el libro, creo que en el capítulo 31, donde dice él, hice pacto con mis ojos para no ver a mujer virgen, o sea, muchacha. O sea, si eso le iba a perder su relación con Dios, él había hecho un pacto y decir, ¿sabes qué? No, porque se apartaba de todas esas cosas. ¿O acaso, dice, todo lo que me ha venido fue porque yo besé mi mano para darle beso a la luna o al sol? Porque se cree que las deidades representaban el sol o la luna. ¿Cómo se llaman? Los babilonios tienen al dios sol y a la dios luna, ¿verdad? Entonces, por eso él expresaba, quizás a lo mejor todo este mal me ha venido porque a lo mejor sin ofender a mi Dios lo hice. O sea, él se preguntaba. Bueno, recordemos que Job era un varón fiel a Dios que pasaba por una serie de circunstancias difíciles sin comprender el plan de Dios en medio de esa experiencia trágica. Al leer su historia uno se preguntaría lo siguiente: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no le ayuda? ¿O por qué no nos ayuda a nosotros en nuestro tiempo actual? Porque acuérdense que nosotros también pasamos por momentos difíciles. A través de este relato de Job uno aprende mucho acerca de lo que Dios hace con su pueblo. El ejemplo de Job debe de servirnos de advertencia como pueblo de Dios en cuanto a los propósitos de Satanás y la forma en que nos va a atacar a cada uno de nosotros. Va a hacer todo lo posible para hacernos caer. Uno se preguntaría lo siguiente: ¿por qué un Dios justo estaría dispuesto a permitir que a uno de sus hijos pasara por un periodo de aflicción? ¿Por qué? Recuerde que tenemos a un Dios soberano, un Dios que nos va a ayudar, un Dios que nunca nos va a dejar. Todo lo que nos pase a nosotros obra ¿para qué? Bien. Para bien a todos aquellos que aman su nombre. Dice, hablando acerca del carácter de la vida de Job, recuerde que en Job, hablando acerca de su carácter, en cuanto a su carácter, Job era un hombre recto, reconocía la autoridad de Dios y se había sometido a esa autoridad. Trataba de agradar a su Señor y evitar el mal. La descripción de ese carácter debe ser interpretada con muchísimo cuidado por su naturaleza humana. Job se incluye entre los que Pablo menciona como pecadores, como habíamos dicho anteriormente en el inicio, en Romanos 3:23. Al calificarle como un hombre perfecto en el Antiguo Testamento, el autor se refiere a su integridad.
La expresión traducida en el original señala que Job era un hombre intachable e irreprensible. Si había rumba, él no se iba a bailar, ¿verdad? Porque sabía que había un Dios. Si había, por ejemplo, algo que lo iba a ensuciar, él se abstenía. Exactamente, era apartado. Recuerde que Dios habló bien de él. Se conservaba. Ajá, se conservaba. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, cuando cada uno de nosotros nos aguardamos de ofender a Dios, ¿verdad? Amén. Nos guardamos. Por ejemplo, si yo sé que para mí, después de que Dios me sacó del vicio, de las drogas, de la cerveza, del vino y de todas esas cosas, que yo no podía salir de ese lugar, yo sé lo malísimo que es. Entonces, cuando yo hablo con la gente y le digo, ¿sabes qué? Me puedo tomar una cerveza. Yo sé que es peligroso la cerveza. Yo sé que es muy peligroso. Y yo no lo puedo tomar ni siquiera jugar. ¿Por qué? Porque si así me ha costado, hay veces, educar a mis hijos, si ellos me ven un día con una cerveza, ¿qué ellos van a decir de mí? Bueno, pues tú lo estás haciendo. Yo no sé su condición y su capacidad de mis hijos. Yo tengo que enseñarles a ellos de que para mí eso es malo. Mi teología mía me enseña que para mí eso es malo. Y ahí yo sé que mucha gente lo que hace es que, por ejemplo, que dicen, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, o usa un poco de vino por tus, ¿qué? Por tus frecuentes, ¿qué? Enfermedades. Recuerde que si quiere discutir ese tema, yo siempre les he dicho, veamos bien dentro de su contexto. Él estaba enfermo. Y lo que pasa es que nosotros no estamos enfermos. Nosotros queremos hacerlo porque tenemos un deseo. Nos está ganando, ¿qué? La carne. Entonces todo eso es peligroso. Entonces si hay baile, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir a bailar. No, porque ofendería a ¿quién? A mi Dios. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta todo eso. ¿Por qué? Porque les cuesta someterse a Dios. Por eso debemos nosotros tener muchísimo cuidado. En esa área, Job era intachable. Recuerde, por eso le di varios, ¿cómo se llama? Tópicos de que Job lo enseña de esa manera. El libro de Job nos enseña tanto el prólogo como el epílogo, el inicio y el final de esta historia. El inicio de que Dios trató con él, lo describió, le dijo que era un hombre intachable, temeroso, un hombre perfecto, un hombre que se guardaba. Y se lo presentó al mismo Satanás, ¿verdad? Le dijo, no has considerado a mi siervo Job. Pero al final de la historia nos describe cómo Dios dio a conocer su nombre. Porque recuerde que la palabra de Dios nunca iba a caer al suelo. La palabra, si Dios dijo que él era recto, perfecto, intachable, apartado, es porque Dios sabía el inicio, el pasado, presente y el futuro de Job. Bueno, la vida diaria de Job demostraba que era un hombre que andaba en comunión con Dios. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que hacía por sus hijos, por su casa, ¿verdad? Reconocía que su Señor merecía reverencia y temor. Además, se había dado cuenta de que Dios exigía un estilo de vida justo. El libro deja tan claro desde un principio que Job no estaba sufriendo por causa de su pecado. Él era un varón de Dios ejemplar, recuerde, ejemplar. Él era un varón de Dios ejemplar, ¿verdad? Amén. Ajá. Entonces, imagínense, cuando ustedes estudian el libro de Job, todo el libro de Job dice que muchos regresaron hacia él y no pudieron siquiera encontrar una palabra que le acusase de que él hubiese cometido algún mal. Porque era un hombre intachable, un hombre que decía, sabes que yo amo a Dios, sirvo a Dios, tengo a mis hijos, cada uno está en su casa, yo no estoy con ellos, pero Dios sabe que lo que están ellos haciendo. Sus hijos ya no vivían con él. ¿Cómo se llama? El turno que hacían ellos en sus comidas. Y Job decía, oraba por él y presentaba su sacrificio por sus hijos. Bueno, que los hijos no estén con nosotros, de igual forma nosotros somos responsables
orar por nuestros hijos. Yo tengo la responsabilidad ahora de orar por mi nieto, porque yo amo a mi nieto. Y el deseo mío de mi corazón es que eso se continúe, ¿verdad? Se continúe. Bueno, y de igual forma yo le invito a usted que también de igual forma lo hagamos. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca va a caer. Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. La prosperidad que tenían cada uno de ellos, el verso 2 y el verso 3 dice que Dios le dio una gran familia que sería una bendición y una ayuda fuerte para la vida agrícola en la tierra donde Dios le colocó. Además, Dios le había prosperado con una gran cantidad de animales y a tal grado que el pasaje dice que su hacienda era mucho más mayor que de todos los orientales de su tiempo. En este caso, Job gozaba de muchas bendiciones y le sobraban motivos para estar agradecido con Dios, ¿verdad? Porque de todos modos, tenemos que estar agradecidos, aunque nos venga más y más y más, ¿verdad? La fidelidad de Dios. Ahora, la familia, verso 4 y verso 5, dice que Job reconocía que Dios demandaba un sacrificio de sangre para perdonar los pecados. Por eso, él le ofrecía sacrificios todos los días. En caso de que alguno de sus hijos hubiera pecado, quería estar seguro de que todos ellos estuvieran en buena comunión con Dios. Ahora viene lo bueno. La proposición, o sea, de un lado a otro, hablando para que cayera Job, Dios presentó la vida de Job como un ejemplo de una persona que se sometía voluntariamente a su autoridad, no por lo que Dios le había acercado, no. Recuerden que aunque Dios nos ha enriquecido en cualquier área de nuestra vida, no le amamos a Dios por lo material, le amamos a Él porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso dice que en el versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, le hace la pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Y dice, y apartado del mal. Posiblemente había caído en alguna de esas cosas, pero él reconocía su pecado y se ponía cuentas con Dios. Bueno, y de igual forma nosotros. No importa porque aquí no vamos a venir a querer ser acusadores, no. Recuerde que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo de la misma manera, el Señor ¿qué? Lo levantará. Si dice una persona que no ha pecado en un día, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Todos nosotros, por una u otra razón, nosotros hemos pecado o hemos ofendido a Dios. Pero Dios se agrada cuando nosotros venimos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname porque ofendí tu nombre. Perdóname porque al ponerme tú un plato de comida, no di gracias a Dios, me ganó más el hambre y me empecé a comer. No. Dice la Biblia que debemos de dar gracias, ¿verdad? Por nuestros alimentos y santificarlos, dice. Es lo que dice la Biblia. Y entonces yo por eso hace rato cuando mi esposa me acercó el plato de los chiles rellenos y con sus frijolitos y me los acercó, me ganó más el hambre y yo dije, ahorita es hora, y empecé, ¿y no vas a orar? Y yo solamente en mi mente, Señor, perdona. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que nosotros por una u otra razón ofendemos a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Al observar su estilo de vida, Satanás se dedicó a tratar de provocar su caída. Recuerden, su caída. Cuando Dios presentó a Job como un ejemplo de alguien que le sirve voluntariamente, Satanás le señala como un hombre que debe de ser puesto a prueba. Acusa a Dios de controlar la vida de Job mediante una especie de soborno. O sea, como que Dios lo sobornó. O sea, fíjense todas las artimañas del enemigo. Recuerde que él es padre de ¿qué? De mentira. De mentira. Él es padre. Él va a inventar una serie de cosas. Dice que Job sirve a Dios porque él le ha dado todo tipo de bienes, o sea, todo lo material. ¿Verdad? Pero lo que me gusta cuando uno lee toda esta historia, uno dice, bueno, cuando Dios le quita los hijos, le quita las hijas, le quita el ganado, le quita todo eso. Él oró a Dios, pero dice que no pecó.
quita la esposa, No le quitó la esposa, se la dejó. Sí. Se la dejó porque... Los hijos, ¿Ah? La los suegra, hijos le quitó a los animales. Se lo quitó todo. Porque recuerden que la esposa después, por eso dice aquí, mire, dice en el verso 12, 1:12 dice. Pero sí renegó de Dios. Sí. Si ella ¿Quién? La mujer de O la mujer, sí, por eso le digo, le mire. dijo a Job, Sí. maldice a tu Dios. Porque acuérdense que el enemigo está usando a cualquiera. Entonces, le deja a la mujer y la mujer es usada ¿para qué? Para hacer caer a Job. Ajá, a Job. Entonces, por eso Job le responde a su mujer. Tú hablas como una mujer cualquiera, ¿verdad? Sí. Entonces le habla. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Ella dijo, maldice a tu Dios y qué? Y muérete. Eso fue bien difícil, fue tan difícil. Entonces fíjese cómo dice el verso 12, dice. ¿Sí, No verdad? quería nada con Dios. Ajá. El verso 12 dice, dijo Jehová Satanás aquí todo, no, vamos a más adelante, yo creo que lo dice más. Satanás está sujeto a la voluntad de Dios, no puede tocar a los cristianos sin el permiso de Dios. Recuerden, no puede tocar a ninguno de nosotros. Si Dios se lo permite, sí. Recuerde, nosotros no podemos, por ejemplo, como decir, recuerde que tenemos un cuerpo, como por ejemplo, ahorita Cristóbal está enfermo, ¿verdad? Y no va a decir, Satanás me está atacando. No, es por nuestro cuerpo que se descuidó, por cualquier cosa. Y hay veces que nosotros le echamos toda la culpa a Satanás. No, hay que ser un poquito ya más maduros. Entonces no es eso, sino él se va con lo más difícil. Recuerden, él no puede atacar sin el permiso de Dios. Tanto Job como el acusador reconoce la soberanía de Dios. Capítulo 1, versículo 11 al 12. Capítulo 21, el versículo 21, corrijo. Capítulo 2, 5, 6. Capítulo 10. No, versículo 10. Capítulo 19, verso 21. Ahí le habla acerca de eso, que no lo puede tocar. En este caso, Dios le da permiso para hacerle daño a todas las posesiones de Job, pero no le da la potestad de tocar su persona. O sea, desde ahí, pues él le dijo, no, ¿sabes qué? O sea, te ama porque le has acercado todo eso. Entonces, el Señor le dice, está bien, hazlo, quítale todo eso. A diferencia del primer ataque, en esta ocasión sus hijos son afectados, pero no su esposa. El sufrimiento del capítulo 1, del 13 al 19, le menciona 4 golpes que tuvo Job. Imagínense, si nosotros sufrimos menos de uno, acuérdense, menos de uno, ahora él que sufrió estos 4 ataques, porque acuérdense, una cosa es que nos digan, tu hijo se enfermó, está en el hospital, pero otra cosa que nos digan, tu hijo murió, tu otro hijo murió. ¿Cómo Job fue tan fuerte para poder guardar todo eso? Sus posesiones, su casa, todo lo que él tenía. Por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios. Mandó a los hebeos, de todas estas cuatro ataques, mandó a los hebeos a que tomaran los bueyes de las asnas de Job y les mataran también a sus siervos, porque él tenía muchos siervos, se ha criado. Hizo caer fuego del cielo, el cual consumió las ovejas y los pastores. Cuestionable. ¿Quién hizo caer fuego del cielo? Dios. Dios. Porque el enemigo no puede, ¿cómo se llama? Hacer llover. Si tú dices que caiga fuego del cielo, vamos a hacer. Acuérdense. Tercero, envió a los caldeos para que se llevaran a los camellos y mataran a los criados. Versículo 17. Mandó un gran viento que destruyó la casa de su hijo mayor, quien murió junto con sus demás hermanos. Una vida arruinada de él. Porque acuérdense, cuando nosotros nos preguntan, ¿quieres a tus hijos? No, yo amo a mis hijos. O sea, yo los amo. Ahora conozco el amor de mi nieto, ahora mi adoración. Sí, honestamente, yo les digo la verdad. Yo no sabía lo que se sentía el amar a un nieto. No tenía la experiencia, yo oía que decían, mi nieto. No, ahora yo amo a mi nieto. Amo a mis hijos, trato de darle lo mejor a mis hijos, trato de ser mejor ejemplo. Entonces, todas esas cosas, si a mí me dijeran, se murió uno de tus hijos, o sea, fíjese qué dolorosísimo, terrible. O sea, las posesiones, lo material, eso pasa. Pero que nos toquen a uno de nuestros hijos, eso es lo más difícil.
su fe. Verso 20 al 22 dice, a pesar de la pérdida de todos de sus familiares y de sus riquezas, Job se mantuvo fiel a Dios, siguió adorándole, acuérdense, siguió adorándole. Pero hay gente que se enoja con Dios cuando pasa por las luchas, las pruebas, y dejan de servir a Dios porque dicen, ahora que sirvo a Dios, como que me está yendo más feo. No, porque necesitamos nosotros conocer a Dios para que expresamos como Job dijo, de oídas te había ¿qué? Oído. Ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Entonces necesitamos conocer a Dios. Siguió adorándole, aunque no entendía lo que Dios se proponía. Job tenía su confianza en Dios, estaba dispuesto a aceptar lo que Dios le mandara. Pero también la Biblia nos describe que ahí mismo no pecó. No pecó. Fíjese. Verso 21 y verso 22 del capítulo 1 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el verso 22, en todo esto no pecó Job. No pecó Job, ni atribuyó a Dios propósito alguno. O sea, no es que no tenga pecado, sí tenía pecado, pero no pecó, no ofendió a Dios. Acuérdense, no ofendió a su Dios. Vamos a entrar en el segundo capítulo, donde la serie de aflicciones del verso, son solamente 13 versos, pero vamos a ver si nos alcanza. Pero No también Dios le multiplicó a Job, le regresó todo. Sí, al final de la historia. Por eso digo, en el primero está el prólogo y el epílogo. El epílogo, según al final de la historia, nos enseña el capítulo 42 lo doble. Incluso, si usted se da cuenta, sus hijas, no se sabe si eran feitas las primeras que tuvo, pero sus hijas, las después, las que tuvo, eran tan hermosas que no había ni una mujer en la tierra tan hermosas como las hijas de Job. Amén. Todo le multiplicó, todo su ganado, o sea, Dios, todo. Terneros. Y lo bueno de esta historia es que, mire, que cuando Job, al final del capítulo 42, dice que en esta historia, dice que todos vinieron, o sea, Dios le abrió el corazón a cada uno de ellos. Vino mucha gente y le trajo que el oro, le trajo que esto y le trajo que el otro, y él mismo volvió a llenarse de todas sus cosas. Porque no fue el hombre, acuérdense, no fue el hombre, fue Dios quien usó a la gente para traerlo. Por eso, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios soberano, dice que Él es el quien riega la tierra, es Dios. Pero a Job sí se le dio otra esposa o fue la misma. Bueno, yo no he encontrado. No he encontrado a lo mejor. Porque ya ve que le dijo la mujer a Job, maldite a tu Dios, le dijo. Ajá. Entonces, ahí es donde estoy confundida. ¿Será la misma mujer esa? No, esa yo creo que se quedó todavía como para que siguiera hablando con él, pero no encontré. Porque, bueno, ya si se muere, ya sería dichoso el de encontrar otra, pero no. No, yo digo como que se la quitó o algo, digo yo, no, o era la misma mujer. No la encontré, hermana, la verdad. Porque sí dice en el capítulo 42 que después vivió 140 años, ¿verdad? Sí, dice 40. Pero ¿quién vivió 142 años? ¿Job? Job. Ahorita déjeme escribirlo. Sí, Job. 140 años, ¿verdad? En el capítulo 42 ahí le dice que después, o sea, que le multiplicó sus años de vida. Imagínense. Eso fue bien bonito. Ok. ¿Vivió 140 años. Vivió. Mire, en el capítulo 2 está nuevamente la proposición de Satanás. Cuando la prueba terminó, Dios volvió a presentar la vida de Job nuevamente. Dios describe la vida de Job como un hombre ejemplar frente a Satanás. Tú dijiste que por lo material, porque se lo había acercado. Bueno, Satanás sabía que Dios había puesto un cerco para Job, ¿verdad? Él sabía. Estaba limitado Satanás para atacar lo que Job tenía. Por eso le pidió permiso. Bueno, ahora
él, como sabe que no puede por lo material, ahora nuevamente usa otra de las cosas que le va a decir, ahora vamos con su vida, o sea, con con una enfermedad. Según el acusador, Job todavía no recibía ningún dolor físico. El permiso de Dios en el versículo 6 del capítulo 2 dice que nuevamente Satanás tuvo que esperar el permiso de Dios, y Satanás no tiene el poder para hacer lo que él quiere. Él está sujeto a la autoridad de Dios, no puede ejercer sin el permiso divino. Él no puede ejercer ninguna autoridad. La perseverancia de Job en el capítulo 2, versos 7 al 10 dice, fue tan molesto su dolor que tomó un tiesto para rascarse y se sentó en medio de cenizas para expresar su lamento por el deplorable en las afueras de la ciudad, donde se dirigían los mendigos y los desposeídos. Era una persona que estaba enfermo, que causaba males, siempre era arrojado a la parte de fuera. ¿Y quién le hacía caso? Pero sus amigos, llegó al oído de sus amigos y fueron a visitarlo para consolarlo y se quedaron 7 días con él, ¿verdad? Hasta su esposa dejó de apoyarlo, trató de desanimarlo, diciéndole que mejor maldijera a su Dios y se muriera. Job le indica a su esposa que se está expresando como alguien que no conoce a Dios. Estaba cayendo en la trampa de Satanás y había puesto. Job no quiere seguir a Dios solo por los bienes que recibe. Aceptará lo que Dios disponga y seguirá adorándole. Así que Job tampoco pecó en esta situación. Los amigos de él, los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, son los primeros 3 amigos que vienen a visitarlo. Él ya está echado afuera, él está sufriendo, él tiene una enfermedad, acuérdense, él tiene una enfermedad, él está pasando, pero el problema es de que estos vinieron y se quedaron con él, porque al verlo de lejos, dice la Biblia, al verlo de lejos, ellos les dolió y empezaron a llorar porque su rostro, su forma, su físico era irreconocible, ya él no tenía forma. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a una boda de una familia que fue casada, que se casó, y la mujer, pues cuando usted sabe que la mujer cuando se viste, se arregla, cuando va a casarse se mira muy elegante, ¿verdad? Se mira muy bonita porque se arregló, se puso lo mejor, sus pestañas, se arregló todo. Princesa. Ajá. Sí. Entonces ella tuvo una enfermedad que se perdió un brazo, perdió el otro brazo, perdió la pierna, perdió la otra pierna. El cuerpo ya no tenía de dónde ponerle, ¿cómo se llama? Medicina. La medicina. O sea, ya estaba bien, ya no tenía ningún lugar. El pelo todo lo perdió. O sea, ya quedó pelona. Yo me acuerdo que en ese tiempo la pastora Virginia y yo fuimos a orar por ella. Y entonces, para no hacer mucho la historia, me acuerdo que me dijo ella solamente, porque nos vistieron a nosotros y nos dieron instrucciones, no la toquen. Pero nosotros obedecimos a Dios, ¿verdad? Pero ella ya se había casado ya. Ya estaba casada, pero pasó ese problema. Y entonces, lo que yo le estoy diciendo, que basado en esta historia, Job también era irreconocible. Porque esta persona, esta mujer de la que yo le estoy hablando, esa ya no era la misma, ya era irreconocible. Cuando usted entraba, no podía ella, porque solo el tronquito de su cuerpo tenía. O sea, me dolió bastante. Entonces, todas estas cosas, y lo lindo de esta historia es que cuando nosotros, ella estaba en coma, y nosotros le hablamos, y yo me acuerdo que la pastora me dijo, usted póngase atrás a orar detrás de mí, apóyeme en oración. Porque en ese tiempo nos pusimos en ayuno y oración. Y fuimos y le presentamos el plan de salvación. Y dijo, ¿quieres aceptar al Señor? Y empezó ella a decir, no hablaba, pero dijo, haznos una serie. Y cuando ella empezó a hacer así, ella empezó como a tocarle, imagínense. Y luego en los líquidos que caían abajo, ¿cómo se llama? Cayeron las cosas esas como prietas. Todo lo que yo le estoy diciendo es que, gracias a Dios, esa mujer aceptó al Señor en su corazón. Entonces, este hombre de igual forma, él estaba irreconocible, por eso sus amigos cuando vienen empiezan a gritar y empiezan a, a hacer, se ponen su saco de silicio, que ellos usaban eso, avientan tierra, porque era un tipo de duelo.
Como humillado. Ajá, como humillado, reconociendo de que estaban pasando por un momento difícil. Ellos empiezan a sentirse así. Bueno, después resulta que fueron malos consejeros. Elifaz y Bildad y Zofar en el versículo 11, el versículo 13, los últimos versículos de este capítulo, fíjese, del capítulo 2, dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque había convertido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron, ¿qué dice? A gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por ¿cuántos días? Por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era ¿qué? Era muy grande. Fíjense, el problema es de que ellos tenían una capacidad, pero no la pudieron aprovechar, de animarle a él, de decirle, ¿sabes qué? Si estás sirviendo a Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Espera en Dios. Dios es el que maneja tu historia. Por eso le digo yo, Dios nos ama y nos ha cuidado. Al final de este capítulo, por eso le decía yo, al final de esta historia, en el capítulo 42, si quiere para terminar, la confesión y justificación de Job. Usted lea capítulo 42 del verso 1 al verso 17. La restauración de la prosperidad de Job en el versículo 10. Lea usted todo eso y usted se va a dar cuenta de que ellos tuvieron que orar, llevar sus sacrificios, porque ya Job los estaba esperando para que él orara por ellos. Imagínense, para que Job estaba fortalecido. Los 3 amigos primero, ellos no pudieron aconsejar a Job, ellos fallaron. Pero cuando le dio la oportunidad a Eliú esperó, era el joven, esperó y le dijo, veamos qué más, yo te voy a entrar con una tesis, ¿qué es más alto? Yo esa palabra me la inventé, el tesis, pero eso no dice. Te voy a hacer un examen. ¿Qué es más alto? ¿La copa de los árboles o la altura de las nubes? Es obvio que por lógica, la altura de las nubes, ¿verdad? Pues es obvio, si nos dicen esa pregunta, por lógica uno dice que la altura. Es lo mismo, que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Dios tiene planes buenos para la vida de cada uno de nosotros. Pase lo que pase en nuestra vida, cuando nosotros cerramos los ojos en esta tierra, cuando abramos los ojos en aquel lugar, vamos a ver la felicidad, las promesas que Dios nos ha dado, ya que ahí no va a haber llanto, no va a haber problemas, no va a haber... Imagínense, a mí la aseguranza me corretea por $4,800 para que yo tenga aseguranza. ¿De dónde yo voy a sacar el dinero? Si yo estoy lastimado, no tengo trabajo, ¿y de dónde yo voy a sacar para pagar $4,800? No tengo. Pero en aquel día, nadie va a estar sufriendo. Todos vamos a estar gozándonos por la eternidad. Dios es fiel en sus promesas. Dios nos ama. Y Dios nos ha cuidado a cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Y vamos a orar para quedar despedidos. Amado Dios, Señor Padre, le damos gracias por lo bueno y lo grande que usted ha sido, Señor. Que pasemos lo que estemos pasando, Señor, usted siempre tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Le ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, como los que no pudieron venir, pero también por los que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Que sean ellos, Señor Padre, quien puedan entregar su vida, Señor, o seguir sirviendo al único Dios verdadero. Usted es el único, Señor, quien es digno de ser servido, mi Dios amado, Señor. Porque todos los que le adoran, le debemos de adorar en espíritu y en verdad. Mi Dios amado, Señor,
dejamos este espacio para que sea usted, Señor, quien hable a la vida de cada uno de nosotros. Salimos de este lugar, mas no de su presencia, reconociendo de que usted nos ama y nos cuida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.